El grupo 5, que es el que primero hemos sacado de la bolsa. El grupo 5 va a defender que el arte no nos hace moralmente mejores. Y puede empezar con una exposición de 5 minutos. Buenos días. Atención, por favor. Vamos a hablar sobre que el arte no nos hace moralmente mejores. En muchas ocasiones, las obras han sido utilizadas para ensalzar toda clase de valores. Pero estos valores no siempre han sido necesariamente positivos, ni éticos. Tanto es el caso de que en numerosas ocasiones el arte ha sido utilizado para justificar supremacías, poderes y dominación de imperios y de toda clase de estados en épocas anteriores. Pongo, por ejemplo, el afamado Coliseo de Roma, que tan visitado es hoy día y que en su época era un símbolo de la dominación sobre el pueblo, de exponer en él espectáculos sanguinarios y para nada éticos. Otros casos, como los Arcos del Triunfo, construidos durante la época clásica y más adelante en siglos como el XVIII y el XIX, que se utilizaron como maneras de ensalzar guerras y conflictos entre personas. Por último, uno de los ejemplos que tenemos más presentes en nuestro país, el caso del Valle de los Caídos, un edificio arquitectónico que simboliza la lucha entre hermanos y ensalza la figura de un dictador que ha sumido a España en 40 años de dictadura, de sufrimiento y de falta de libertades. Desde siempre el arte ha servido para dominar en muchas ocasiones, pues el arte, tal y como se ha hablado aquí muchas veces, tiene sus claroscuros, como Caravaggio. Pero vengo aquí a hablar de su parte oscura. Desde siempre se ha utilizado tanto por los estratos sociales superiores como la nobleza o el clero, utilizando en el caso de la nobleza, como mecenas, para que los artistas pintasen cuadros y ensalzar sus figuras, o los arquitectos ensalzaran gigantescas iglesias que simbolizaran la grandeza de estas religiones, y no solo en la católica, como el caso de la iglesia de San Pedro del Vaticano, sino, por ejemplo, en otras religiones como la Mezquita de Córdoba o Santa Sofía en Estambul. De esta manera podemos decir que el arte ha servido siempre como un método para diferenciar los estratos de la sociedad, un método para diferenciar a las personas. Incluso hoy día hay ejemplos, grandes y enormes rascacielos que se consideran enormes obras de arte en el ámbito arquitectónico, tanto como el ejemplo del Burj Khalifa, gigantesco edificio que se encuentra ahora mismo y el más alto de la humanidad, cuyo gasto podría haber sido utilizado para actos moralmente mejores que construir un edificio enorme y hermoso. Dicho esto, se puede decir que este arte, aunque es cierto que en muchas ocasiones ha servido también para buenas obras, no siempre ha sido así. Siempre ha sido utilizado para justificar esta supremacía de algunos estratos sociales, de algunos grupos, y para diferenciar a las personas. Y de esta manera evitar que se produzca la tan ansiada igualdad por la que han luchado muchos pensadores y filósofos a lo largo de la historia. Dicho esto, finalizo mi exposición. Muchas gracias. Tres minutos para la réplica. Hola, buenos días. Antes que nada, quiero hacer referencia a lo que habéis dicho de que el Coliseo, habéis mostrado el Coliseo como una zona de violencia, lucha, enfrentamiento, pero realmente era una tradición que ellos tenían, una tradición cultural, y que me recuerda mucho a una tradición que tenemos hoy en día, que es la tauromaquia, ¿no? Ante todo, que nada, es preciso advertir que nosotros no entendemos arte y moral como dos puntos enfrentados, sino como dos términos puramente armónicos, ¿vale? Que aunque históricamente se hayan abordado de una manera antagónica. Si el arte tiene algo que decir sobre el hombre, sus logros no podrán sino enriquecer su vida moral. Como el artista y el que contemple, el que consume el arte son seres humanos, no pueden traicionar su vida moral, su moral, en un intento de buscar una belleza independiente para crear arte, por lo que arte y moral nacen de la misma urgencia de buscar la plenitud en el hombre.
por lo que podemos ver que el arte es una herramienta que sirve para buscar la perfección moral, psicológica y espiritual. A fin de cuentas, nos enriquece, ¿vale? Un ejemplo que me gustaría poner es que el arte popular es el puro reflejo del sentir de las masas. Por ejemplo, desde los juglares en el medievo hasta movimientos actuales como pueden ser el rap, que es un movimiento crítico. Entonces, lo que hace es mostrar inquietudes, las fascinaciones, una crítica del momento en el que se estaba dando dicho movimiento artístico. Por lo que podemos ver perfectamente que incluso sin darse cuenta, la sociedad muestra a través del arte su vida moral en el momento que ocurre. En nuestro parecer, el arte no debe contemplarse como la búsqueda de la belleza, sino utilizar la belleza, para llegar a encontrar un bien superior, en un intento de buscarse moralmente. Algo muy importante, que creo que es lo que se tiene que tener en cuenta verdaderamente cuando hablamos de arte, es que cuando el artista presupone que el receptor va a ser capaz de dialogar con él mismo a través de la obra que ha creado, que no tiene por qué estar sujeta a cánones éticos del momento, es verdaderamente cuando se ha logrado hacer un juicio moral con la obra de arte. Cuando el que crea la obra y el que la recibe hablan sin ni siquiera verse solo con la obra que ha creado, con un buen libro, con una buena sinfonía. Es solo ahí cuando se crean juicios morales, cuando olvidamos la estética y la belleza que te transmite y nos adentramos más allá y buscamos un bien superior. Y se encuentran en un punto de diálogo y nos ayudan a enriquecernos tanto moralmente, espiritualmente, filosóficamente, en todos los aspectos de nuestra vida. 2 minutos para la réplica. Bueno, en primer lugar, habéis basado uno de vuestros argumentos en cuanto a la tauromaquia. Y esto ha quedado justificado por un tema de tradición. Y no entiendo que estéis a favor de que el arte nos hace moralmente mejores y a la vez estéis defendiendo un maltrato animal que además se fomenta públicamente por cuestiones de tradición. Por otro lado, también habéis dicho que el arte muestra el pensamiento de una sociedad, el pensamiento y las corrientes de una sociedad. También vemos como a lo largo de la historia, a través del arte, se tergiversa la visión general de la sociedad. El arte queda, al fin y al cabo, a cargo de un poder que puede establecer un tipo de arte, censurar otro tipo de arte y, al fin y al cabo, acaba tergiversando la visión real de la sociedad. Tal y como yo dije antes, el arte ha sido utilizado en muchas ocasiones con el poder, como ha dicho Cayetano, y no sería raro que haya sido utilizado también para tergiversar y para dar la visión que a ellos les interesa. Por otro lado, aprovechando que estamos en un espacio académico y haciendo un buen uso de la historiografía, si vemos corrientes filosóficas y moralistas que ya han tratado este tema, vemos como, por ejemplo, el argumento autonomista concibe y defiende firmemente que el arte tiene que valorarse independientemente de la moral, por lo que arte y moral quedan totalmente ajenos. No podemos valorar una obra de arte por lo que nos transmita moralmente, porque de ese modo dejamos escapar aspectos estéticos y aspectos técnicos. Siempre tendremos un punto de vista basado en nuestra experiencia personal que harán que, según nuestras ideologías, nos nuble la visión de una obra de arte. Para finalizar, decir que creo... Ya ha pasado. Sí. Ahora el grupo 2 tiene 5 minutos para hacer su exposición. Bien, buenas tardes a todos. Antes de nada me gustaría agradecer la presencia y la atención del público y a su vez agradecer a nuestros compañeros por colaborar con nosotros en esta pregunta que despierta tanto interés. Nosotros estamos a favor de que el arte y la moral tienen que estar estrechamente vinculados y vamos a basarnos en una serie de argumentos. El primero de ellos es la definición que nos da la RAE sobre el concepto de arte y voy a citarlo.
Según la RAE, el arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Remontándonos a las llamadas artes mayores, la arquitectura, la escultura y la pintura, la mayoría de los autores buscan plasmar un sentimiento. El artista, cuando va a hacer una obra, lo que está haciendo es poner su corazón en esa obra y de esa forma transmite al público lo que quiere, el mensaje que quiere dar. Por ello, inconscientemente, el mismo artista ya está poniendo su valor moral dentro de la obra que está creando, ya sea sentimientos positivos o sentimientos negativos. Vale. Además, estadísticamente está demostrado que las obras que acaban con un final, en caso de la literatura, por ejemplo, acaba con un final trágico, los autores tenían algún tipo de problema que le afectaba a la hora de crearlo. Por otro lado, me gustaría añadir el empleo de las manifestaciones artísticas como una fuente arqueológica. Hay que tener en cuenta que el arte es la plasmación de una época con un trasfondo ideológico. Toda manifestación artística nos ayuda a conocer el pasado, plasmar nuestro presente y adelantar el futuro. En cuanto al pasado, tenemos multitud de cuadros que nos muestran las vestimentas de una época, los alimentos, los momentos históricos, por ejemplo, los cuadros costumbristas, y todo esto son cosas que igual por una razón o por otra no han podido llegar hasta nuestros días, pero si lo tenemos representado o escrito, podemos saber de que al menos existieron o al menos se pensaba de que existían. En cuanto al presente, las obras que nosotros hacemos actualmente es para dejar una huella para los que vengan dentro de un futuro y puedan conocer nuestras tradiciones, nuestras culturas y todo lo que he dicho referente al pasado pero aplicado ahora. Y en el futuro en concreto me estoy refiriendo a una inscripción jeroglífica que se encontró en Egipto, que uno de los jeroglíficos que ellos empleaban tiene un símbolo muy similar al de un helicóptero. Entonces con esto podemos tener en cuenta que igual a la hora de crear el helicóptero se ha basado en ese modelo. Y bueno, así tenemos otros jeroglíficos, hay otro que era un submarino también. Y, a ver. Por todo esto, el arte nos debería hacer moralmente mejores. Sin todas estas manifestaciones, quién sabe cómo seríamos hoy en día. Yo os podría adelantar, y estoy completamente seguro, que sin las representaciones artísticas seríamos mucho más incultos y tendríamos mucho menos recursos de los que tenemos ahora. En cuanto al tema de la música, ¿sabéis acaso por qué cuando estamos tristes nos ponemos música triste y cuando estamos alegres nos ponemos música alegre? Científicamente, la razón es la búsqueda de la felicidad mediante la música. Cuando una persona está triste y se pone una música triste, está fomentando el sentimiento de tristeza para desahogarse más pronto y así obtener la felicidad. Y en caso de cuando estamos alegres, nos ponemos música alegre y nos ayuda a fomentar nuestras acciones diarias y nos activa. De esta manera, el arte manifestado en la música es una herramienta que nos mejora como personas. Además, un músico, a la hora de componer o a la hora de improvisar una canción, su estado de ánimo influye en la obra, tanto positiva como negativamente. Bien, por último, con la literatura pasa prácticamente lo mismo que con la música. Cuando nosotros estamos leyendo un libro, nos transporta a otro universo donde estamos viendo y sintiendo aquello que leemos, ya sea bueno o malo. De hecho, existen muchos libros de autoayuda que recomiendan los psicólogos para resolver muchos problemas que igual por nuestras propias manos no podemos resolver. De esta forma, y uniendo la literatura con lo que he mencionado antes del arte como fuente arqueológica, existen muchas autobiografías de numerosos autores que nos permiten conocer un poco mejor sus obras. Muchas novelas históricas que plasman la vida diaria de una época determinada, fundamentalmente, que ha sido fundamental para el conocimiento de una época en cuestión. Muchas gracias. Tres minutos para la réplica. Vale, en primer lugar, quiero decir que en cuanto a los argumentos, seamos más rigurosos y tengamos claro que es arte y que no es arte. No podemos entender por arte un libro de autoayuda, como has dicho. Que tiene un soporte a papel no quiere decir que sea una obra de arte, al igual que no cualquier canción es una obra de arte o cualquier pintura es una obra de arte. Seguidamente quiero decir que, por otro lado, has dicho que el arte deja huella. Y quiero decir que estoy de acuerdo contigo. La intención del artista es dejar su huella, pero no hay que confundir dejar esta huella personal con que quiera dejarle a la sociedad unas cargas morales. También quiero decir que has utilizado el argumento de que el arte nos ha servido para aprender de los restos artísticos pasados, para aprender en el presente. Y no podemos estar de acuerdo con este tipo de argumentos porque entiendo que el arte está realizado por un artista que es una persona
una persona que interpreta bajo su experiencia personal y bajo cargas ideológicas su visión y expresa bajo esa visión la realidad. Entonces lo hace de una manera subjetiva. Y si nos basamos en eso como que nos ayuda históricamente, en el buen ejercicio de la historiografía, esta historiografía tiene que ser hacerse de manera objetiva con la finalidad de que se haga una historia fiel a los sucesos del pasado. Por tanto, no podemos dar por válido este argumento de que el arte no sirve para aprender, porque el arte siempre se hace desde un punto de vista subjetivo y la historia hay que hacerla desde un punto de vista objetivo. Otro de los puntos que has comentado es que los psicólogos, por ejemplo, llegan a recomendar hacer algunas prácticas de arte para superar los problemas mentales o personales que se pueden tener. Vale, no lo desmiento, es posible que se pueda mejorar o hacer que alguien se sienta mejor con ello, pero no por esto va a ser moralmente mejor esa persona por el hecho de estar deprimido a lo mejor y pintar un cuadro o de realizar una composición. Simplemente va a aliviar su peso, no va a hacerlo moralmente mejor. También has comentado que la incultura es algo que puede hacernos mejores, o sea, combatir la incultura nos puede hacer mejores, pero la cultura no tiene por qué ir de la mano de la ética o la moralidad de una persona. Simplemente ser más o menos culto es otro rasgo. Hay gente que completamente inculta y analfabeta que pueden ser unas personas maravillosas y éticamente ejemplares. 2 minutos para contrarréplica. Antes que nada, decir que porque estemos defendiendo la postura a favor, con la intervención, respecto a la intervención de antes de la tauromaquia, no estamos a favor de la tauromaquia, igual me he expresado mal. Lo que quería decir es que tanto se refleja la inmoralidad y la moral en el arte, que hoy en día, una sociedad tan inmoral, tenemos como costumbre y como tradición algo como la tauromaquia o el hecho de que se maltrate a los animales, es lo único que quería puntualizar. Y que también utilicéis tanto la separación moral y arte basándoos en la dominación de las clases, o sea, de la élite, ¿no? Por supuesto es así, pero es otro reflejo de lo inmoral que puede llegar a ser la sociedad y utilizar el arte como tal. Bueno, también escuchando vuestra intervención, lo primero que se me ocurre son 2 preguntas, y es que ¿quién tiene capacidad para ponerle los límites al arte? ¿Y cómo podemos decir que una canción no es una obra de arte cuando ni siquiera se sabe en cómo funciona la música, por ejemplo? Sobre lo que habéis dicho de que el arte es subjetivo, es verdad, ¿no? Cuando un artista realiza una obra, la hace utilizando conceptos y experiencias que con su moral ha adquirido. Pero eso no quiere decir que un artista no sepa diferenciar entre lo que está mal o lo que está bien moralmente hablando, ¿no? Además, el artista es un arma de doble filo porque con su obra de arte puede mostrar la peor o la mejor cara de la sociedad, independientemente de la moral que tenga el artista, aunque, como digo, aunque la tenga, puede mostrar estas 2 caras de la sociedad. No entendemos el arte sin la moralidad. Como expresión que es, el arte también lleva implícita la palabra moral y nos sirve para clarificar nuestras emociones y nuestro entendimiento. También me gustaría que, como dije el viernes pasado, el artista es un educador y toma la labor como artista de responsable social, y como responsable social tiene que dar ejemplo al resto de la sociedad sobre los conceptos que ha adquirido. Entonces, bueno, con eso quiero finalizar y recargar la pregunta: ¿quién pone los límites del arte? Bueno, pues para concluir, vamos a proceder a las conclusiones de ambos grupos. Empezará el grupo 5 y tiene 3 minutos para realizar su conclusión. Bueno, como conclusión de este debate por parte de nuestro grupo, defendiendo el no, que el arte no nos hace éticamente mejores, es una realidad patente que no siempre todo lo que se hace con intención de arte o de transmitir algo tiene un buen mensaje moral, o tiene el mensaje adecuado que se transmita para que la sociedad vaya en pos de una mejora ética
y moral y no un desarrollo. Por ejemplo, hemos tenido muchas obras literarias a lo largo del tiempo que tenían bastante visión de futuro, planteándonos incluso ciertas utopías y distopías, que tenían mensajes críticos, pero no por ello la sociedad ha cambiado, se ha amoldado para ello. Cada persona interpreta estos mensajes de forma relativa, no como lo transmite el autor en sí. Por lo tanto, el arte no nos hace moralmente mejores por el simple hecho de ser arte, es la sociedad y el resto de personas en conjunto los cuales tenemos que mejorar. Y voy a hacer una conclusión muy concisa y como agentes de humanidades y apoyándonos en el respaldo de otras disciplinas como puede ser la ciencia y en la filosofía moral, voy a decir que a día de hoy hay corrientes como el argumento anticonstitucionalista que defiende que el arte podría o no hacernos moralmente mejores, pero a día de hoy, en el presente, no hay manera científica de demostrar que el arte nos haga mejores. Entonces, hago un llamamiento a que nos basemos en teorías científicas y no en suposiciones como que podemos creer o no que el arte nos haga mejores porque un artista sea moralmente bueno o moralmente malo. La ciencia a día de hoy dice que el arte, no hay una conexión causal entre arte y entre moralidad. Tenéis 3 minutos, el grupo 2. Hola. Bueno, en primer lugar, yo creo que mis compañeros han dejado bastante clara cuál es nuestra postura y además lo han defendido muy bien. Y simplemente, pues, es que hay poco que decir, solamente recalcar que estamos totalmente a favor de que el arte y la moral pues deben de ir de la mano. Ya lo dijimos el otro día y es súper importante porque, como mi compañero ha dicho, el artista tiene una responsabilidad moral. Y, por tanto, pues tenemos que evitar que se produzcan malas influencias con cualquier tipo de manifestación artística, sea del tipo que sea. Por otro lado, mi compañero en su exposición también ha hablado del arte como fuente de información y queremos seguir marcando que nos parece bastante importante, ya que un cuadro costumbrista puede que nos aporte información sobre pues, alimentación, vestimenta, y ahí no implica nada de subjetividad. Es todo totalmente objetivo, es lo que comían y cómo se vestían, y además nos pueden proporcionar pues información incluso hasta de las actividades que realizasen o pues de la clase social a la que pertenezcan dependiendo de sus vestimentas. Por otro lado, es muy importante ya que hay que respetar la libertad de expresión, pero teniendo en cuenta pues ciertos límites. Y por último, destacar algo que creo que hasta el momento no se ha dicho, aunque mi compañero han hablado de los libros de autoayuda. No es necesario tener un libro de autoayuda para que el arte sea terapéutico. Yo misma, por ejemplo, pues bailo flamenco y a lo mejor pues un día que estoy muy enfadada, pues bailo y libero toda mi tensión y me siento mucho mejor y no tengo ningún tipo de problema, es un simple enfado. Pero cualquier persona que quizás pues esté pasando por un mal trago en su vida puede mostrar sus sentimientos a través de una pieza musical, de un libro, de lo que sea, y eso le va a ayudar pues muchísimo mejor, muchísimo más que le puede ayudar cualquier otro tipo de cosa. Y el arte, por tanto, pues nos hace mucho mejores, ya que nos ayuda de forma terapéutica a sentirnos mejor y a expresar lo que a lo mejor con palabras no podemos expresar, pues lo hacemos a través del arte. Y dicho esto, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ambos grupos. Ahora no sé si el jurado